Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Llama a Raúl a trabajar con disciplina y exigencia para que el país se desarrolle de manera sustentable. Convoca a la CTC a jornada de actividades por el 1 de mayo. Inaugurada 15ª Convención y Feria Internacional Informática 2013. Exhorta a Maduro al pueblo venezolano a prepararse para una gran victoria en las elecciones del 14 de abril. Para que el país se desarrolle de manera sustentable hace falta trabajar con disciplina y exigencia, afirmó el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, al encabezar la reunión ampliada del Consejo de Ministros que tuvo lugar el viernes 15 de marzo. Raúl reiteró que debemos mantener el espíritu de lucha que nos enseñó Fidel, por muy graves que sean los problemas, pensar y buscar soluciones. Coincidiendo con el aniversario 135 de la protesta de Baraguá, se desarrolló la reunión ampliada del Consejo de Ministros, encabezada por el general de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Como parte del perfeccionamiento que se realiza en los organismos de la Administración Central del Estado, el Consejo de Ministros fue informado sobre la propuesta de reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores. El segundo jefe de la Comisión de Implementación de los lineamientos del sexto Congreso del Partido, Leonardo Andoyo Valdés, argumentó que la nueva estructura logra una mejor organización para el cumplimiento de sus funciones estatales, además de una mayor racionalidad e integración del sistema de relaciones exteriores. La actividad de las representaciones en el exterior no solamente se concreta los problemas de índole político-diplomático y demás, sino que tenga un fuerte contenido en la esfera económica y comercial, en la búsqueda, en la obtención de información, en las actividades de gestión. Esta propuesta fue aprobada por el Consejo de Ministros. Igualmente, Andoyo Valdés argumentó sobre la necesidad de implementar una política que establezca zonas con regulaciones especiales en el país. Son áreas del territorio nacional, apuntó, que requieren de un tratamiento diferenciado por sus valores medioambientales, histórico-cultural, económicos, de la defensa y el orden interior. La propuesta establece 3 tipos de zonas con sus categorías. El Instituto de Planificación Física es el rector de esa actividad por su misión en el reordenamiento territorial, pero todos los organismos son responsables de hacer cumplir estas regulaciones, aclaró el general de Ejército. Hay que ir poniendo orden en todo eso. Y para lograr que se respete además lo que se establezca. Y tomadas las decisiones por los organismos que le corresponde aprobar esas cuestiones y no cada cual por la libre haciendo cosas de esas. Finalmente fue aprobada la política de zonas especiales y las normas jurídicas para su aplicación. Otro de los temas que centró el debate en esta reunión fue la producción de envases y embalajes, dada la importancia que tiene para el desarrollo de las exportaciones. El ministro de Industrias, Salvador Pardo Cruz, argumentó la propuesta de una política para el desarrollo de esas producciones y revertir así el actual deterioro tecnológico y normativo de esa actividad. Es un tema que ha sido analizado en varias ocasiones, afirmó el presidente cubano, quien alertó además que por ese concepto el país ha erogado cifras millonarias importando envases. Se supone que vamos a ser una pequeña potencia exportando medicina. Hace falta pomito, hace falta envases de los más diversos. ¿Dónde están? Vamos a comprarlo para entonces exportar. Es un universo gigantesco de detalles. Nos educamos en importar, especialistas en importar, en comprar. Ni siquiera a veces pasamos el trabajo de ver qué se puede utilizar de lo que hay en este país. Aunque no sea de lo más moderno, siempre tiene que ser así. Luego de un exhaustivo análisis, la nueva política quedó aprobada.
El vicepresidente del Consejo de Ministros, Adel Izquierdo Rodríguez, informó los ajustes realizados al Plan de la Economía 2013, teniendo en cuenta que algunas inversiones incluidas para su ejecución en el actual año no contaban con la integralidad necesaria. El también ministro de Economía y Planificación destacó que se mantienen aquellas inversiones que tienen la preparación técnica asegurada, la conciliación certificada del constructor, garantía de financiamiento y la posibilidad de recibir las importaciones en el año. Como es lógico, si bajamos las inversiones, pues hay un impacto en el Producto Interno Bruto negativo. Y entonces, como forma de tener equilibrio en este indicador, que es importante, decidimos no disminuir la producción de materiales de la construcción acorde al plan de importación, al plan de inversiones, sino estos materiales de la construcción destinarlos a la venta a la población. De manera particular se dará prioridad a las provincias afectadas por el huracán Sandy y a La Habana. En el análisis del reajuste del plan de la economía, el presidente cubano expresó la necesidad de continuar impulsando las diferentes actividades económicas y diversificar las producciones. En tal sentido, añadió Raúl, es imprescindible el control constante de las inversiones. Otro de los temas que la dirección del país concede gran importancia es la situación de las cuentas por pagar y por cobrar. Este punto fue expuesto por el presidente del Banco Central de Cuba, Ernesto Medina Villaveirán, quien afirmó que al cierre de 2012 se logró disminuir esas deudas, tanto entre los organismos de la Administración Central del Estado como en los consejos de la administración provinciales. Los bancos tienen que dar crédito, pero tienen que recuperar su financiamiento, precisamente para reproducir el financiamiento. En la misma medida que la gente devuelve el crédito, los bancos vuelven a dar financiamiento y es la forma que hay de ir incrementando el crecimiento económico. Es una responsabilidad del sistema bancario, pero el problema es que el sistema bancario no puede inventar dinero. El sistema bancario tiene que tener recuperación de su financiamiento. Responsabilidad nuestra, tenemos que hacer un mejor trabajo en la recuperación de los financiamientos, pero también es responsabilidad de los organismos que toman crédito sin la debida coordinación para pagar en el momento que tienen que pagar. Los participantes en el Consejo de Ministros conocieron también sobre las afectaciones económicas ocasionadas al país por irregularidades en las operaciones del comercio exterior. En este punto, el ministro de ese sector, Rodrigo Malmierca Díaz, señaló que los principales problemas son la calidad de los productos y la transportación. En este aspecto, insistió, persisten demoras en las operaciones de carga y descarga en los puertos, así como en la rotación de los contenedores. Y aunque hay algunos que responden a problemas que no están en Cuba, que están en el exterior, la mayoría se relacionan con deficiencias que tenemos nosotros en el trabajo, en la propia base productiva de bienes y servicios que se exportan, o están vinculados también con el problema de la gestión desde el punto de vista comercial. El general de Ejército reiteró que hay que ser implacable con la indisciplina y lo mal hecho, entre ellos el robo de recursos, de manera particular el combustible, un problema a resolver hoy en el país. Sin disciplina, sin orden y sobre todo sin exigencia. Y este último punto es a nosotros lo que nos toca, empezando por los que estamos aquí reunidos y los que nos están oyendo y viendo por las teleconferencias en estos momentos. Otro de los temas analizados fue el programa de recuperación del ferrocarril, expuesto por el ministro de Transporte, César Arocha Macid. Aunque persisten deficiencias, se dan pasos en la reparación de vías férreas con el apoyo del Ejército Juvenil del Trabajo. Aún con cifras discretas, se transporta una mayor cantidad de pasajeros por este medio, además de las cargas. No se comporta igual la reparación de locomotoras y coches de pasajeros por la llegada tardía de piezas contratadas con diferentes proveedores. Otro aspecto que impacta de forma negativa y que exige de acciones para detenerlo son los hechos vandálicos contra los trenes, la evasión del pago y el desvío de las recaudaciones del pasaje, así como el vertimiento de basura en las vías y el robo de combustible. El ministro de Transporte informó además sobre los problemas en la extracción y devolución de contenedores. A pesar de los discretos avances, las ineficiencias de organización, previsión y de cooperación entre los organismos provocan pérdidas millonarias al país.
Los gastos de estadía de contenedores han disminuido, como se puede ver en la gráfica. Consideramos que los resultados alcanzados hasta el momento no pueden confundir ni llevarnos al inmovilismo y a la complacencia. Este propósito está contenido en el lineamiento 276 de la política económica y social del Partido y la Revolución, que define lograr una operación eficiente de los contenedores, reduciendo los tiempos de estadía y elevando su rotación con el propósito de disminuir los gastos en que por este concepto incurre el país. Raúl expresó a los más de 1.000 dirigentes y funcionarios que participaron en este Consejo de Ministros ampliado por teleconferencia que no debemos conformarnos con cifras complacientes y engañosas. Debemos mantener el espíritu de lucha que nos enseñó Fidel, por muy graves que sean los problemas. No se trata solo de resistir ante las adversidades, es también pensar y buscar soluciones para resolver los problemas en cada lugar. Hay que prestar atención a esa mercancía que produce mucho y es el ahorro. No nos contaminemos del pesimismo y que todo tiene solución si trabajamos bien. Y por muchas que sean las dificultades, podremos seguir desarrollándonos a un ritmo mayor. Como parte de su preparación ideológica, político y cultural, los participantes en el Consejo de Ministros apreciaron la obra de teatro titulada Y sin embargo se mueve, protagonizada por la compañía de teatro infantil La Colmenita y dirigida por Carlos Alberto Cremata. La acostumbrada maestría de estas niñas y niños mantuvieron expectante a un público conformado por los máximos dirigentes del partido, el Estado y el gobierno cubanos. Acompañada por la música de Silvio Rodríguez, se trata de una fantástica historia llena de enseñanzas en la que un pequeño trata de demostrar la veracidad de sus sueños, de sus ideas, hasta el final, a pesar de los tropiezos y el descrédito de muchos. Pero al final dijo bajito: y sin embargo se mueve. Una obra de teatro protagonizada por los niños que tocó la sensibilidad de los adultos y arrancó sus aplausos de aprobación. Al finalizar la obra, Raúl agradeció en nombre de todos la posibilidad de volver a verlos, pues La Colmenita es ya un símbolo. Hubiera una sola razón que justificara toda la lucha que hemos tenido en más de medio siglo, otros menos, decenas de años. Solo lo de ver feliz a los niños, justificado, no justificado, y con creces nos pagarían los esfuerzos que se han pasado en estos años. Cuando digo nos pagarían, me refiero a todo lo que ha hecho el pueblo, que nuestros corazones rebosaron de alegría, de volver a sentirnos jóvenes. Y si tuviéramos que volver a empezar, independientemente de nuestras edades, no tenga la menor duda que empezaré con la misma firmeza que empezamos hace El presidente cubano valoró la gran obra educativa que ha realizado Cremata y todo el equipo que trabaja con él para multiplicar La Colmenita en todo el país. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el año de su 20º Congreso, la CTC y los sindicatos nacionales convocaron a los trabajadores y a todo el pueblo a la celebración del 1 de mayo. La jornada incluye el desarrollo de actividades políticas, patrióticas, productivas, culturales y recreativas. El documento fue leído esta mañana en los diferentes centros laborales del país.
El Sindicato de Obreros y Trabajadores de la Agencia Moncar del Ministerio de Industrias fue el primero en el país donde se leyó la convocatoria el 1 de mayo de 2013. Una histórica celebración de los trabajadores cubanos que este año apuesta por la unidad y por un socialismo próspero y sustentable. Es muy importante para nosotros la realización de este 1 de mayo. Primero, tenemos fechas conmemorativas muy importantes del país también, el 160 aniversario del natalicio de José Martí, el 60 aniversario del asalto al cuartel Moncada y una efeméride, algo muy importante para todos los trabajadores cubanos que este año desarrollaremos el 20 Congreso de la CTC en el mes de noviembre. El movimiento obrero cubano, entre sus retos, tiene el incremento del trabajo productivo, única forma de desarrollar la economía nacional. Debemos llegar también al 1 de mayo, es una de las metas que nos hemos propuesto en esta convocatoria, de movilizar a los trabajadores en cumplimiento de los planes de producción, fundamentalmente en la zafra azucarera, la agricultura, la industria, la construcción. Yo creo que es de los retos fundamentales que tenemos para este 1 de mayo y también para saludar el 20 Congreso de la CTC. Celebraciones de un 1 de mayo que tiene que ser de homenaje y reconocimiento a los trabajadores y obreros de Cuba. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En reunión con los jefes de logística y movilización del comando de campaña Hugo Chávez, el candidato socialista a la presidencia Nicolás Maduro resaltó que el comandante de la Revolución Bolivariana es el representante directo de las ideas del libertador Simón Bolívar. El candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela reiteró su lealtad a Chávez y a la continuidad de la revolución. Chávez, te lo juro, no voy a fallarle a este pueblo. Chávez, te lo juro, vamos con la revolución socialista que nos dejaste en legado por los años que están por venir. Chávez, te lo juro, la revolución continúa. Aseguró que el 14 de abril la derecha sufrirá la derrota más grande de toda su historia. Y nuestro pueblo tiene que prepararse para el 14 de abril, compatriotas, darle la pela, darle la derrota más grande que se le haya dado jamás a esta burguesía pátrida, a esta derecha corrupta. Maduro denunció que en Miranda el pueblo humilde es atropellado por las autoridades de ese estado. Porque el pueblo de Miranda está solo, está abandonado, y hemos designado a Elías Agua, presidente de esa corporación y protector del pueblo de Miranda. Explicó que Agua presidirá esta nueva corporación para atender y promover las misiones como la Gran Misión Vivienda Venezuela, Barrio Adentro Deportivo y otras, así como las grandes obras de infraestructura. Orlando Lancís, Redacción Internacional. La presidenta de Argentina y el Papa Francisco sostuvieron este lunes un diálogo calificado como privado por el Vaticano, en el que se abordaron también temas de carácter político y regional. En declaraciones a la prensa, la mandataria argentina señaló que durante el encuentro se trató sobre la soberanía de las Malvinas y que le pidió al sumo pontífice que interceda para abrir un diálogo entre Londres y Buenos Aires en torno al litigio. Por su parte, Gran Bretaña expresó que no espera que el jefe de la Iglesia Católica vaya a intervenir en el contencioso sobre las islas. La presidenta argentina además destacó que Francisco alabó el esfuerzo de los gobiernos latinoamericanos en favor de la patria grande que soñaron San Martín y Bolívar. La Organización de Naciones Unidas inició este lunes una nueva ronda de negociaciones en Nueva York para intentar concluir el primer tratado internacional sobre el comercio de armas convencionales. El debate se prolongará hasta el próximo día 28. Los 193 Estados miembros de la ONU deben definir las reglas de juego para este mercado de más de 70.000 millones de dólares anuales. Al inaugurar la conferencia, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó a aprobar un tratado sólido y eficaz. El alto funcionario internacional señaló que la violencia armada mata anualmente 500.000 de personas, de las cuales 66.000 son mujeres y niños. El objetivo de la reunión es obligar a cada país a evaluar, antes de cada transacción, si las armas en venta pueden ser utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos o atentados, o ser desviadas hacia el crimen organizado. Saludos amigos del deporte. Cuba y Costa Rica iniciarán dentro de minutos sus acciones en el Coliseo de la Ciudad Deportiva en la primera fecha de la Copa Panamericana Femenina de Voleibol para menores de 20 años.
En la tarde, las boricuas superaron a las chilenas en 5 sets. Entre tanto, República Dominicana y Holanda dirimirán esta noche desde las 9 el segundo y último boleto para la gran final del tercer Clásico Mundial de Béisbol con sede en la ciudad estadounidense de San Francisco. Edinson Volquez por los de la tierra del merengue y Diego Marwell por los tulipanes tendrán ante sí la gran responsabilidad. Creo que es un honor para mí y para todos los dominicanos abrir un juego como este, dijo Volquez, quien reconoció que sabe poco o nada de los bateadores holandeses. El lanzador dominicano de 29 años tiene una efectividad de 6,75 en 2 aperturas. Trinchera por medio estará el conocido por la afición cubana Diego Marwell. El holandés de 32 años es un pitcher duro, dijo el veterano Andrew Jones. Tiene un buen brazo, una buena slider y cambio de velocidad. Marwell está invicto en el Clásico con 2-0 y 0.90 de efectividad en 10 entradas con 2 aperturas. Los dominicanos salen como favoritos, no solo por su condición de invictos en 6 presentaciones, sino por el mayor aval de la mayoría de sus integrantes. No obstante, los de Tony Peña ya conocen las derrotas frente al único representante europeo con vida en el torneo, pues cayeron 2 veces en el Clásico anterior. Y el destacado lanzador Yadier Pedroso fue sepultado hoy en su natal Artemisa, víctima de un accidente automovilístico ocurrido el sábado. Preparado, ahí viene por la loma, tirándola al tercero y lo Artemisa lanzó el strike del adiós. Yadier Pedroso recorrió las calles de su ciudad natal acompañado por sus familiares, amigos, autoridades políticas y del deporte, y sobre todo por su pueblo, ese que vitorió sus hazañas deportivas y hoy llora el trágico suceso. Pedrocito, su novia Janet y el futbolista Raciel Torres fallecieron este sábado víctimas de un fatal accidente de tránsito. Su recuerdo imperecedero concernó a todos. Impresionante el cortejo que transitó las arterias principales de la ciudad del campeón del número 62. Un adiós a la vida, pero no al recuerdo. El hasta siempre al gigante del box, al subcampeón olímpico, mundial y del primer Clásico Mundial. La muerte cegó tu existencia, pero perpetuó tu talento, tu calidad humana. Yadier Pedroso González vivirá para siempre. Desde Artemisa, Javier Izquierdo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con este triste momento para nuestro movimiento deportivo nos despedimos. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. Nosotros ahora cambiamos de tema. La 15ª edición de la Convención Internacional Informática 2013 fue inaugurada esta tarde en el Palacio de Convenciones de La Habana. Bajo el lema Pensando el Futuro, a la cita asisten cerca de 2.000 delegados nacionales y de otros 30 países. En este acto de apertura se hizo un llamado a la integración, al aprendizaje mutuo y a poner todo el desarrollo de las nuevas tecnologías a favor del desarrollo económico y social de nuestros países en un escenario donde impera una evidente desigualdad. Esperamos que el evento sea un marco propicio para un provechoso intercambio de ideas y experiencias que nos permita afrontar con una mejor preparación los retos que nos plantea el desarrollo de estas tecnologías en el contexto mundial actual. El programa científico de la convención incluye 14 eventos que abordarán el avance de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, la electrónica, las tecnologías médicas y la automática en Cuba y el mundo. Por vez primera, la ciudad de Santiago de Cuba será subsede del evento. De las 1.290 ponencias presentadas, más de 600 se debatirán en las salas de este palacio, organizadas en 82 paneles temáticos. A ellos se agregan conferencias magistrales, mesas redondas y discusiones en póster o de manera virtual. Inaugurada Informática 2013. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Muy buenas noches. En las últimas horas no se han reportado lluvias en todo el territorio nacional y se debe a la marcada estabilidad relacionada con las altas presiones que influyen sobre todo nuestro archipiélago. Pero para mañana habrá un incremento de la humedad relativa para las provincias más occidentales y en combinación con la presencia de una hondonada o vaguada sobre el Golfo de México incrementará algunos nublados y lluvias para esta parte del territorio. Por tanto, el pronóstico para las próximas horas en el occidente es de un amanecer con sol y algunas nubes, estará nublado de forma ocasional y se esperan algunos chubascos. En cuanto a las temperaturas elevadas, entre los 19 y hasta 21 grados Celsius. Por la tarde, algunos chubascos que se concentrarán fundamentalmente hacia zonas del interior y sur y las temperaturas máximas estarán entre los 30 y hasta 32 grados Celsius. Los vientos en todo el país serán variables débiles con brisas en horas de la tarde. Para la parte central, un amanecer soleado con mínimas de 19 y 20 grados Celsius. Por la tarde, parcialmente nublado y aisladas lluvias, fundamentalmente hacia zonas del interior y sur. Los valores máximos de temperatura estarán alrededor de los 31 grados Celsius. Para las provincias de la región oriental, un amanecer con muy poca nubosidad, valores mínimos de temperatura de 19 y hasta 21 grados Celsius. Por la tarde estará parcialmente nublado con poca lluvia y valores máximos de temperatura que oscilarán entre los 32 y llegarán hasta 34 grados Celsius en la provincia de Granma. Para los próximos 3 días, solo aisladas lluvias se esperan, sobre todo el miércoles y el jueves, principalmente hacia zonas del interior y sur, y en cuanto a las temperaturas muy elevadas, con mínimas de 21 grados Celsius y máximas, como pueden observar, entre los 30 y hasta 32 grados. En resumen, para mañana se esperan algunas lluvias en las provincias occidentales. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. El movimiento de solidaridad con Cuba creció en el mundo en 2012. En todo el planeta se intensificó la lucha en favor de la verdad contra el bloqueo y en apoyo a la liberación de los 5 héroes prisioneros del imperio. Así lo destacó el vicepresidente primero del ICAP, Elio Gámez, durante un encuentro esta tarde con la prensa nacional. La incorporación de muchos jóvenes a las organizaciones nacionales de amistad con Cuba impregna de iniciativas y nuevas fuerzas al movimiento mundial de solidaridad con la revolución cubana. Destacaron en 2012 los encuentros regionales y continentales en África, Asia y Europa y la visita a la isla de más de 1.100 extranjeros en 16 brigadas de amistad. Es un movimiento que se ha mantenido creciente, que en este momento cuenta con 2.112 organizaciones de amistad y solidaridad en 150 países, que tenemos a la vez 300 comités constituidos en la campaña por la liberación de nuestros 5 héroes en 114 países. La lucha por la liberación de los 5, por el cese del bloqueo y por la verdad sobre Cuba continúan este año en el centro de las acciones del movimiento mundial. La presidenta del ICAP, Kenia Serrano, destacó la próxima realización en Washington de la segunda jornada 5 días de acciones por los 5 y el encuentro continental de solidaridad con Cuba en Venezuela en el mes de julio. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El euro registra la caída más drástica frente al dólar en los últimos 14 meses tras la decisión de la Unión Europea y del FMI de imponer en Chipre un impuesto a los depósitos bancarios. Con los detalles, Marisela Recasens en Acontecer Económico Mundial. Buenas noches. Buenas noches. Así es. Cada día las llamadas medidas anticrisis del Consejo Europeo y los amos financieros del mundo son más draconianas. Para que los acreedores le presten a Chipre 10.000 millones de euros a título de rescate, han propuesto crear una tasa impositiva extraordinaria, 3% para los depósitos bancarios de menos de 100.000 euros y 13% para los que sean superiores a esa cantidad. Una medida sobre la que el Parlamento chipriota deberá decidir este jueves. De momento, el gobierno ha tenido una reacción contundente. Es mi obligación informarles sobre el último encuentro del Eurogrupo, donde se nos ha presentado una forma de chantaje. Eso es lo que se nos ha ofrecido en el Consejo Europeo. La primera opción nos llevaría a un default cuando el Banco Central Europeo deje de prestar su asistencia a nuestro país.
El mandatario ruso Vladimir Putin dijo que la propuesta de la Unión Europea parece una confiscación de fondos extranjeros. Calificó la medida como injusta, poco profesional y peligrosa. Según la agencia Moody's, los bancos y empresas rusas tienen activos en Chipre por un valor total de alrededor de 21.000 millones de dólares. La Unión Europea es incapaz de reconocer que el origen de los males que trata de combatir se encuentran en sus propias políticas. Esto ya suena manido de tanto que se ha dicho. Pero terminemos en Venezuela. El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, denunció que la Agencia Internacional de la Energía defiende los intereses económicos de Estados Unidos al emitir un comunicado que manipula información contra PDVSA y el gobierno venezolano. Pese a esos ataques, el ministro recalcó que Venezuela seguirá con sus proyectos para incrementar las capacidades productivas en materia de hidrocarburos y con los planes de inversión que había aprobado Chávez días antes de pasar a la inmortalidad. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. Buenas noches. Durante una reunión con la prensa, el ministro cubano de Cultura, Rafael Bernal Alemany, calificó como un acontecimiento relevante a la primera reunión de titulares de ese sector de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, recientemente efectuada en Surinam. Durante la reunión de ministros de Cultura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se abogó por que la cultura contribuya sólidamente al desarrollo sostenible de los países de la región y fue señalado el trabajo sistemático realizado por el ALBA Cultural en la defensa de las tradiciones de los pueblos. Según informó el ministro de Cultura Rafael Bernal, también se reconocieron los logros del sistema de la enseñanza artística cubana y en este sentido se plantearon posibilidades de colaboración profesional. La declaración final del encuentro, que contó con el consenso de los participantes, todavía se encuentra sujeta a precisiones. La próxima reunión se realizará a principios del año próximo en Venezuela. Dani González Lucena, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El reconocido actor tunero Luis Til Sanfiel recibirá esta noche uno de los más importantes premios que concede la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Desde su tierra natal, Aníbal Labarta nos habla de sus méritos. Estaba loco por verlo. Dotado de gracia natural, el artista escénico Luis Til Sanfiel ha sido muy popular gracias a sus incursiones con el personaje de Chungo en un programa costumbrista de la televisión tunera. Ahora se alza con el Premio Nacional Juglar de Narración Oral que confiere la Unión de Escritores y Artistas de Cuba con el espectáculo titulado Un canto de mis raíces. Y entonces esas raíces que están dentro de ti, que nunca te abandonan, que siempre van a estar ahí, es un llamado a buscarlas, a compartirlas con los demás, a no sernos una isla, sino que el hombre vive en comunidad. El actor tunero recibirá esta noche en la capital del país el importante premio de narración oral. Desde Las Tunas, Aníbal Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer festival de violonchelo que organiza la Orquesta Sinfónica de Matanzas se inició este sábado en la Atenas de Cuba y sesionará hasta el próximo 6 de abril. Usted tendrá la información ampliada en próximas emisiones. Por hoy es todo. Yo soy Alfonso Roque y les deseo la mejor de las noches. En la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se presentó el título Vilma, una vida extraordinaria, selección de textos y fotografías de Juan Carlos Rodríguez, que llega esta vez a la 9ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Como un volumen inspirador para las mujeres bolivarianas y de América Latina, calificó la escritora argentino-cubana Basilia Paspamatiu el texto Vilma, una vida extraordinaria de la Capitán San Luis durante su presentación en esta fiesta del libro venezolano. Al relatar la vida de la heroína cubana, la periodista y crítica de arte señaló las virtudes que hicieron de Vilma una protagonista indiscutible de las luchas por la independencia en el continente. Interesante como ver una película. Tú lo abres y lo ves y lo lees con el mismo apasionamiento como si vieras una película, porque se junta imagen,
y escritura, de tal manera que te dan una imagen completa y muy rica, y con esa multiplicidad de voces, ¿no? La voz de ella, la voz de sus amigos, la voz de sus historiadores, de los testimoniantes. Por su parte, la presidenta del Instituto Cubano del Libro, Zuleika Romay, comentó que este relato biográfico sobre Vilma Espín resulta el compendio de la vida de una mujer paradigmática del siglo XX cubano. Hoy la presentación que hacemos del libro de Vilma no es más que el homenaje que los cubanos le rendimos a las mujeres de este pueblo a partir de uno de nuestros ejemplos más entrañables, a partir de uno de nuestros más altos modelos de lo que son las mujeres revolucionarias en este tiempo. Cuba asiste a la 9ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela con más de 140 títulos y una representación de poetas y escritores de diversas regiones del país. Desde Caracas, Alex Parra, Omar de la Cruz, Rolvis Yasser y Gisela García para el Sistema Informativo. Y fueron titulares en la emisión estelar el llamado de Raúl a trabajar con disciplina y exigencia para que el país se desarrolle de manera sustentable. La convocatoria de la CTC a una jornada de actividades por el 1 de mayo. La inauguración de la 15ª Convención y Feria Internacional Informática 2013. Y la exhortación de Nicolás Maduro al pueblo venezolano a prepararse para una gran victoria en las elecciones del 14 de abril. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.